Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mandarax. Un episodio, yo creo que va a estar muy loco. Estoy segura que va a estar muy loco. O sea, de lo que ya vi va a estar muy loco. Es que este tema, vida extraterrestre, más bien, creo que ya lo habíamos tratado hace varios años, Sí, pero con sí me llegó a mí el sentimiento I want to believe, que claro. sí lo estoy describiendo como sentimiento, es algo que se siente. Me acuerdo, el episodio se llamaba Expedientes Secretos MDX, como los Expedientes Secretos X. Pero es que creo que esto es muy interesante porque tiene historia, pero también tiene coyuntura, que está muy También, bien. sí. Sí. Pero además, Tiene a mí sí, drogas. sí me ha hecho cambiar o sea, sí pasé de no creo a I want to believe. Claro. Ya se irá revelando. Sí. Y digo, para que sepan de dónde viene la idea de esto, resulta que haciendo el guión del programa anterior que hablaba sobre delfines, según yo fue un poco así, ¿no? Como que apareció esto que tiene que ver con delfines en parte y salió la idea. Sí, aunque ya estaba desde hace mucho, teníamos la idea por lo de la fosfina en Venus, de la cual Sí, vamos a hablar más adelante, y como que ya habíamos trabajado un poco sobre eso, y después en lo de los delfines descubrimos que hay una historia que involucra búsqueda de vida extraterrestre y delfines y LSD, y bueno, en realidad hay muchísimas cosas sobre vida extraterrestre que están súper interesantes. sí. Y como, sí, sí, como ustedes saben, además nosotros gustamos mucho de hacer la señal internacional de Oumuamua, que se puede interpretar como el corazón de Peña Nieto y pero Mandarax dice, yo te Oumuamua. Ajá. Que también vamos a hablar de Sí, Oumuamua, que también es muy interesante y es coyuntural porque acaban de sacar un libro sobre eso. En fin, lo sí, hablaremos al rato. sí. Pero a ver, ¿cómo empieza esta historia de la búsqueda científicamente seria de vida extraterrestre? Piensen en el meme favorito del momento. Esto está siendo grabado en el 2020. El meme favorito del momento. 2021, Leonora. Güey, potato potato, el año pasado nunca terminó. 2021 y el meme de moda es el de los changuitos que es como de dos chavos, Ay, no. ajá, Así. y En medio una así. conferencia Exacto. de Ay, vida no. extraterrestre. Ay, no. Amo, no sé quién sea el genio o genia que haya hecho ese videíto de arriba las marihuanas. Es mi hit. Pero bueno, efectivamente dos chavos, o más bien muchos más, en Sí. 1961 se reunieron en una conferencia que organizó un astrónomo que en ese momento era un jovenzuelo que se llamaba Frank Drake. Entonces, resulta que Frank Drake estaba muy intrigado con la idea de buscar vida extraterrestre. Él en particular pensaba hay que buscarla a través de transmisiones de radio. Entonces juntó a varias personas que le pareció que serían como interesantes y que darían ideas para esto. Y así empezó la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, porque ahí también busca vida extraterrestre no inteligente. La cosa es que en el 61, o sea, cuando él hizo esto, pues era, o sea, nadie estaba hablando de esto y de hecho se tomaba como algo medio loco. Aún así, ¿no? Logró reunir a estas personas y entre las personas que reunió, bueno, había de muchos, ¿no? Había astrónomos, químicos, biólogos, ingenieros. Estaba Carl Sagan, ni más ni menos, o Muamua para Carl Oumuamua Sagan. para Carl Sagan, sí. Y estaba otro que se llamaba John Lilly, que es el que trabajaba con delfines. Y vamos a hablar más tarde de él. Para Patreons. Los que no son Patreons, desafortunadamente, hoy no se van a enterar de quién es John Lilly y por qué él hizo cosas muy locas. Sí, Sorry. pero Pero bueno, entonces empezaron así, de aquí sale la famosa ecuación de Drake, que la gente clavada tal vez la conozca porque es, pues sí, medio famosa, es una fórmula matemática para calcular la probabilidad de encontrar civilizaciones extraterrestres, o sea, vida extraterrestre, que se basa en ciertos supuestos, los cuales no les vamos a contar exactamente, pero es, por ejemplo, cuántas estrellas hay en el universo, cuántos sistemas planetarios alrededor de estrellas hay, cuántos de estos planetas son similares a la Tierra, en cuántos de ellos podría tener vida, ta, 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 ta. Y entonces eso calcula cuántas civilizaciones extraterrestres podría haber ahí y el resultado hasta ahora es que muchísimas. Ahora, Drake no hizo esa ecuación nomás como por los LOLs para averiguar, para satisfacer su curiosidad científica,
como haciendo este cálculo de saber cuánto me sale, sino que en realidad estaba como muy objetivamente tratando de evaluar qué tan inteligente sería y qué tanto valdría la pena dedicar tiempo de telescopio, porque el tiempo de telescopio, del tipo de telescopios que se necesitarían para lograr encontrar rastros de vida extraterrestre, digamos que hay una lista de espera de mucha gente para usar el telescopio y es caro. Entonces era como de, a ver, si yo voy a pedir tiempo y dinero para esto, ¿qué tanto tiene sentido hacerlo y qué tanto no? Y pues la realidad es que él no necesariamente logró encontrar la respuesta a ello porque pasó casi medio, Hace como un 30 tercio de años, siglo, sí. ajá, en que empezaron a poder meter números a la ecuación. O sea, él la trazó en un hipotético, pero él no pudo como meter valores en el momento. Fue Porque no tenía mucha después. información realmente de cuántos planetas había, ¿no? Cuántos sistemas planetarios había orbitando estrellas similares a la Tierra, etcétera. Topen que hasta 1995 se detectó el primer planeta que orbitaba una estrella similar al Sol fuera de nuestro sistema solar. De ahí que sí, después de ese primer descubrimiento empezó a haber muchos otros. El año siguiente se encontró un segundo planeta extrasolar, después un tercero y después... Hoy en día los astrónomos han confirmado en el vecindario de 2000 exoplanetas, que es así como se llaman, porque son externos a nuestro sistema solar. Y hay muchísimos, o sea, al día de hoy, eso, se han encontrado cientos y además se calcula que de las estrellas que se parecen al Sol, un quinto tienen planetas que se parecen a la Tierra. Entonces, eso va dando información para que la ecuación de Drake cada vez tenga números de que la probabilidad de que exista una civilización extraterrestre inteligente, pues es alta. Estadísticamente hablando, se calcula que el planeta similar a la Tierra con una estrella similar al Sol, que podría quizá tener condiciones similares para algo que podría parecerse a la vida como la conocemos, podría estar nada más como a 12 años luz de nosotros, que es literal como Nada. la puerta o sea, cósmicamente son nuestros vecinos. Y eso no es todo, amigos, No, hay sino, más. sino que últimamente quienes están, pues los astrobiólogos que están en la búsqueda de estos planetas en donde podría haber vida, se han dado Llamémoslos cuenta, cazadores de planetas, cazadores de vida, cazadores de vida. se han dado cuenta de que limitarse a encontrar estrellas que se parezcan al Sol, pues no es necesario, sino que, por ejemplo, el 80% de las estrellas en nuestro sistema, digo, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, son pequeños, son medio fríos, bueno, no, o sea, no es que sean fríos, ¿no? Pero más fríos que el Sol. Son como estrellas enanas. Y si algún planeta estuviera orbitando alrededor de una estrella de este tipo a la distancia correcta, o sea, más cerca de lo que la Tierra está al Sol, pues entonces tendría las condiciones similares en temperatura a la que tenemos en la Tierra y por lo tanto podría ser un lugar donde podremos encontrar vida. Así que hay más aún. Y todavía si le sumas que también han estado pensando que ni siquiera tienen que ser los planetas parecidos a la Tierra del mismo tamaño que la Tierra y están estableciendo como el tamaño plausible para el desarrollo de vida entre una masa terrestre y 5 masas terrestres, que sería lo ideal. Todavía aumenta muchísimo más la cantidad de planetas que podrían estar orbitando estrellas con las condiciones como correctas para poder albergar vida. O sea, Sí. la Entonces, respuesta ahorita, sí, sí, eso. dale, La dale. respuesta ahorita a la ecuación de Drake está entre, o sea, en que hay entre 1000 y 100 millones de lugares, de planetas en el universo donde podríamos encontrar vida extraterrestre inteligente. Eso es muy bonito como panorama, pero está, o sea, 2 años luz, sí, podemos ir a pedirles una tacita de azúcar en términos cósmicos, pero en realidad es como de wow, como que uno piensa en la tecnología disponible y es como de, uff, una que no es astrobióloga ni astrofísica, dice como, qué loco, ¿cómo pueden llegar tan lejos para detectar rastros de vida? O sea, ¿qué será lo que tienen que tomar en cuenta para, pues para darse, pues como para ver si sí hay o hubo en algún momento algo que se asemeja a la vida como la conocemos en el planeta? Y pues Pues bueno, sí. resulta que hay muchas estrategias para averiguarlo y vamos a platicarles un poquito sobre ellas.
Pues sí, porque estos cazadores de vida no es que vayan. No, Es más, no. ni siquiera, o sea, es súper difícil mandar cosas que vayan, de hecho. O sea, como que recojan así directamente evidencia. Lo que se hace es más bien, sobre todo, con telescopios, ver qué señales hay allá afuera. Pero ¿qué señales van a estar mandando? No es que tengan un letrero que dice, hello, we are here, we love Bueno, you, and want to algunos kill podrían you. tenerlo, Algunos podrían tenerlo, pero algunos no. que era la idea de Frank Drake, o sea, como Claro. transmisiones de radio que igual y no dijeran I'm here, pero bueno, tenemos radio, ¿no? Pero de eso Claro. vamos a hablar más adelante. Pero si no se está buscando necesariamente vida inteligente, o sea, civilizaciones, sino de verdad nada más rastros de vida, una manera para darse cuenta de que un planeta contiene vida es ver algunas señales que se les llaman bioseñales por vida, ¿no? Porque son señales de vida. Y esto tiene que ver con que la luz que refleja, o sea, que una estrella, las estrellas sacan luz, ¿no? Pero esa luz cuando pasa por un planeta se refleja de una forma, o sea, cuando pasa por su atmósfera. Los gases de la atmósfera de cada planeta absorben frecuencias específicas más bien longitudes de onda específicas de los gases que están en la atmósfera de ese planeta. Entonces, al ver eso, o sea, con un telescopio, al ver lo que se refleja, se puede ver qué gases contienen las atmósferas de los distintos planetas. Y hay algunos gases que se asocian particularmente con la vida, como son el oxígeno, el dióxido de carbono y el metano, por algo muy interesante, pero muy extraño. Muy. Miren, el oxígeno es el elemento, el segundo elemento más reactivo de los que conocemos después del flúor. Y por lo mismo se combina como de manera muy fresca con gases y minerales de la atmósfera y de la corteza terrestre. Por lo mismo, rastros de metano, que es un gas que es combustible en una atmósfera de oxígeno, no deberían existir si hay oxígeno en la atmósfera. O sea, que una atmósfera como la nuestra contenga metano y oxígeno que son muy reactivos es súper extraño, ¿no? O sea que, por ejemplo, los rastros de metano, estamos hablando de 100,000 toneladas producidas al año, ¿no? Esto no debería de notarse. Sí, Sí, tal cual. O sí, sea, eso, el metano y el oxígeno en particular, como se la pasan reaccionando entre ellos, pero además con otras cosas también. también. Entonces, si no hubiera un proceso que los estuviera creando continuamente, las atmósferas entrarían en un equilibrio químico donde los elementos reaccionan y llegan a una estabilidad, o sea, a partir de ahí la atmósfera ya no cambia gracias a esas reacciones. Y en ese equilibrio químico de un planeta inerte, o sea, de un planeta sin vida, no encontraríamos metano y oxígeno en las cantidades que lo encontramos en la Tierra, por ejemplo. Entonces, el que la atmósfera terrestre tenga estabilidad junto con metano y oxígeno, solo se explica no por un equilibrio químico ya, por reacciones, sino por la vida que tiene nuestro planeta. O sea, lo que está dándole el metano y el oxígeno a la atmósfera son los procesos, pues básicamente de fotosíntesis Sí, y otros procesos que hacemos los seres vivos como los pedos de vaca. yo iba a decir exactamente el mismo ejemplo, por supuesto, mucho metano ahí. Ajá, O sea, piénsenlo de esta forma, cualquier planeta que tenga una población de vida robusta va a tener una atmósfera que justo no está en equilibrio químico, porque sus elementos, o sea, los elementos que tiene ya habrían reaccionado entre sí y hubieran formado compuestos estables. Esto se puede determinar, o sea, si una atmósfera está en equilibrio o desequilibrio químico, es algo que es muy fácil de determinar a distancia mediante una técnica que se llama la espectroscopía, que es analizar justo las como firmas específicas que tienen distintos elementos y compuestos, que además conocemos muy bien, que pueden estar justo rebotando la luz que viene de sus planetas. Ahora, hay gente, como sí. por ejemplo la gente que trabaja en el Instituto Carl Sagan, em, que se dedica a analizar, o sea, a caracterizar más bien la atmósfera de exoplanetas que pensamos que es probable, bueno, que pensamos como humanidad, que es probable que tengan vida. O sea, Porque porque si están bien en zonas como suficientemente cercanas a una estrella. exacto.
Entonces, si bien la espectroscopía, como decía Leonora, pues es relativamente fácil de hacer, ya caracterizar tal cual la atmósfera y además con trazas, digamos, muy ligeras de ciertos gases, porque tampoco es que de repente encuentres un gas así, hay muchísimo y hay vida, ¿no? Sino que muy poquito puede ser una señal. Entonces eso, pues ya no es tan sencillo. No, no es. Pero, pues afortunadamente también hay otro tipo de bioseñales que podemos tratar de rastrear para que si la espectroscopía sola no nos funciona, pues igual y también intentar otros métodos. Por ejemplo, ustedes saben que gran parte de las plantas de nuestro planeta tienen un pigmento que se llama clorofila, que es lo que les da su color verdecito y que les funciona precisamente para hacer ese proceso llamado la fotosíntesis como tal. La clorofila tiene la particularidad de que refleja un tipo de luz que está muy cerca de la parte del espectro visible, bueno, más bien del espectro luminoso que está cercano al infrarrojo, que ya justo no es visible. Es invisible al ojo humano, pero hemos desarrollado telescopios que sí logran detectar el espectro infrarrojo. Entonces, si apuntas tu telescopio con posibilidad de detectar infrarrojo a un planeta y encuentras el reflejo que podría estar dando la clorofila, perdón, es que pues igual y estás viendo un bosque extraterrestre. Que se parecería mucho a la Tierra. Pues un poquito, sí. La cosa es que, pues, a ver si de por sí no hemos encontrado vida de ningún tipo, buscar vida que se parezca así a plantas terrestres, Sí, pues sí, también está difícil. Y pero eso se lo puede, sabe la pero gente que lo claro, estudia. por supuesto. Y por eso se dedican a caracterizar el espectro que, o sea, cómo se vería el espectro de un planeta que estuviera habitado no por plantas, sino por otro tipo de organismos. Entonces han caracterizado esto por, o sea, de 137 microorganismos. Algunos que habitan en la Tierra en condiciones súper extremas, porque justo esa es una de las cosas que hacen. Dicen, a ver, si un planeta fuera súper, súper seco, ¿qué tipo de vida podremos encontrar ahí? Entonces van a un desierto de aquí súper, súper seco, el de Atacama, y ven, pues sí hay vida y es de este tipo. Ok, entonces, ¿cómo sería un planeta lleno de ese tipo de vida? ¿Qué espectro luminoso tendríamos que ver en un telescopio? Pues este. Lo que entonces están buscando hacer es como realizar una suerte de catálogo que pueda darle a estos cazadores de vida un espectro completo de microorganismos terrestres y cómo se verían desde lejos. Y entonces, hipotéticamente, los astrónomos pueden comparar el espectro de estos organismos que ya conocemos en este catálogo y compararlo con lo que se está viendo en otros planetas. Y que está, También, sí, sí, no, que está pues bien interesante. sí, otra cosa que hacen, ahorita pensé como medio tristes a los cazadores de vida, porque pues no han cazado nada. No, no. No, y Aún, muchos ya nos han aún. dejado sin en realidad haber logrado. O sea, es de esos científicos que pues toda su vida estuvieron buscando lo que no encontraron y es duro. Sí. Ahora, acabamos de revelar un spoiler muy grande de este programa, es que no se ha encontrado vida Ah, extraterrestre tal cual, siento que ya pero nos, cosas muy interesantes que nos pueden hablar de eso. claro, siento que un poco la gente que escucha Mandarax ya se hubiera enterado si sí hubiéramos encontrado como un rastro de vida. Pues Porque sí, todo el mundo hubiera hablado de eso en su momento, como con lo de Venus, a lo que llegaremos. sí. Igual y ya, ese spoiler, ya medio lo veían venir. A ver, otra cosa de la que hacen es que, a ver, la vida en la Tierra, pues ha sido muy, ha pasado por etapas muy distintas que han cambiado a la atmósfera terrestre de diferentes formas. Es decir, la atmósfera de la Tierra comenzó a cambiar sobre todo a partir de la fotosíntesis, pero ha habido como una retroalimentación, digamos, o como un paralelismo con la atmósfera y las diferentes etapas en la evolución de la vida en nuestro planeta. Entonces, también lo que piensan es, ok, vamos a modelar cómo se verían diferentes atmósferas en distintas etapas de la evolución de la vida. Porque pues ahorita sí que padre, hay muchas plantas, pero las plantas no evolucionaron, o sea, hasta miles de millones de años después de que hubiera emergido la vida. Se habría visto la atmósfera terrestre distinta. Entonces, esto lo hacen, tienen diferentes modelos para diferentes etapas de la evolución de la vida en la Tierra y por lo tanto de cómo habrían sido las atmósferas, ¿no? Desde una Tierra, digamos, antes de la vida prebiótica hasta ahorita en el presente, para entonces poder comparar esos diferentes modelos con lo que se están encontrando allá afuera.
De hecho, tienen 5 modelos. El primero es la Tierra de hace 3.9 billones de años, que es la Tierra prebiótica, que estaba 1000 cargada a la atmósfera de dióxido de carbono, o sea, cubierta la Tierra. Después, un segundo modelo, sí es un planeta que está libre de oxígeno, que correspondería a nuestra Tierra hace 3.5 billones de años. Y los otros 3 modelos es como ya con oxígeno, pero que va desde el 0.2%, que fue como la primera partecita de oxígeno que hubo, a los niveles modernos, que son 21% de oxígeno en la atmósfera, porque eso es todo lo que hay. La atmósfera es principalmente nitrógeno. Sí, pero además acuérdense es que esto es padrísimo porque el oxígeno que hay en la atmósfera justo se debe a la vida. O sea, se Pues empezó a sí. acumular, y acumular, acumular hasta estar en 21% sí, por la fotosíntesis, que uno de sus subproductos, o sea, su desecho es el oxígeno. Caquita de bacteria. Mira, qué bonita manera de ponerlo. Romance, adiós. O sea, todas las canciones que son el aire que respiro, bla, 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 canceladas. Aquí en Caquita de adelante lo que cianobacteria. uno, uno, uno va siempre a pensar en desecho de bacteria Sí. y Bueno, de planta. sí, y de planta, pero sobre todo de cianobacteria. Sí, y nada, en esto de la búsqueda de los biomarcadores, y por lo que mencionábamos hace rato, de que probablemente los fandaraks que escuchan y son críticos y están pendientes de lo que pasa en el mundo de la ciencia, pues hace bien poquito tiempo hubo un happening que fue muy loco y muy emocionante para todos los que lo estábamos viendo desde afuera, y me imagino que para los que lo vieron desde adentro todavía más, porque se encontró una firma como una bioseñal muy interesante en un planeta que ya se había tirado como medio por perdido en el término de la búsqueda de la vida, porque su atmósfera es, o Un sea, infierno. literal. Es como Sí, lo que la gente que cree en el infierno cree que es el infierno, es básicamente la atmósfera de Venus. sí, sí, esta historia me encanta. Entonces, a ver, el biomarcador o la bioseñal más obvia para buscar vida de los cazadores de vida es el oxígeno. Porque como es tan reactivo, como ya dijimos, si se encuentra evidencia de que hay acumulación de oxígeno en alguna atmósfera, pues eso es muy sospechoso de que hay algo vivo que lo está produciendo. Oxígeno más metano es más sospechoso aún, porque como también ya dijimos, esos dos gases reaccionan mutuamente y se destruyen mutuamente. Entonces, se deberían estar formando continuamente para poder estar en la atmósfera. Pero también, como ya dijimos, la vida en otros planetas no necesariamente tendría que ser igual a la de la vida en la Tierra. Es decir, no tendría por qué estar basada en fotosíntesis. Si hay algunos requerimientos, digamos, básicos como energía, nutrientes y un medio líquido, esos tres es lo que se piensa que es lo necesario para que la vida pueda evolucionar de manera de que pueda producir bioseñales que podamos ver, es decir, diferentes gases. La clave entonces en esto es encontrar qué gases son los biomarcadores, o sea, qué gases son los que solo podrían estar si hay vida formándolo y en qué cantidad tendrían que estar, porque tendrían que estar en exceso. 14 de septiembre 2020. Científicos utilizando un conjunto de telescopios espectacular que es el telescopio de Atacama en Chile, pero también otro telescopio que es el James Clerk Maxwell en Hawái, encontraron una sustancia en la atmósfera de Venus, como a 55 kilómetros arriba de la superficie de ese planeta. Encontraron una sustancia que se llama fosfina. Resulta que estaban mandando señales de radio y lo que mostraron las señales de radio que estaban mandando ese planeta es que la luz estaba siendo absorbida a las longitudes de onda milimétricas que corresponden a una concentración de fosfina de 20 partes por billón en la atmósfera. Eso fue como de, ok, la fosfina, para empezar, es importante avisar que es un gas que producen microbios en nuestro planeta que viven sin oxígeno, pero sí es un gas que en la Tierra asociamos con ser un gas producto de algún proceso de seres vivos. O sea, no es un gas que solamente ocurre por los LOLs. O sea, es un gas que encontramos como subproducto de actividad de vida. Fue como, Sí, wow, ¿qué? Un gas que es subproducto de actividad de vida en Venus, que habíamos dado por muerto en la búsqueda de vida desde hace siglos. ¿Qué demonios podría estar señalando esto?
Pues vida. Pues eso fue lo que todo el mundo pensó. Exacto. A ver, ¿por qué todo el mundo pensó que era vida? Bueno, porque efectivamente para la fosfina en la Tierra y de las maneras en que los científicos explican cómo se puede formar es únicamente por microorganismos o por algunos procesos geológicos como muy exóticos dentro del vulcanismo que se descartaban de Venus por los procesos geológicos que se conocen de ese planeta. En la Tierra, estos microorganismos que producen fosfina, también se le dice fosfano, pero según yo es mucho más bonito decirle fosfina. Muchísimo más. Estos microorganismos que producen fosfina viven en los intestinos de, por ejemplo, nosotros, de vacas, en las heces fecales de algunos animales, en unos gusanos de ventilas hidrotermales. Em, la cosa es que por la composición de la atmósfera de Venus, la fosfina tendría que destruirse en esta atmósfera que es súper ácida. Súper ácida. Sin embargo, como se encontró 20 partes por millón, que es muy poquito, pero ese poquito tendría que destruirse, o sea, igual it's something, como dice el meme. Entonces, lo que decían, tiene que existir un mecanismo en Venus que esté echando fosfina a su atmósfera, porque hay una que se destruye y otra que no, ¿no? Que es la que nos estamos encontrando. Eso entonces tendría que deberse a producción biológica, o sea, de vida, o algún proceso que no conocemos y que por lo que conocemos de Venus pensamos que es muy poco probable que exista. O sea, vida. De hecho, lo que es muy interesante y que hizo que todavía los investigadores que vieron esto se emocionaran más, es que particularmente en la región de la atmósfera donde encontraron esta firma de fosfina, a 55 kilómetros arriba de la superficie, como ya no están enfrentándose a las tremendas presiones y temperaturas completamente locas, justo infernales de la superficie de Venus, chance que podrían sobrevivir algunos microorganismos aéreos, voladores. Muy aéreos, de Sí. 55 kilómetros arriba de la superficie. Entonces, todo esto estaba muy bien y la gente que se lo había encontrado estaba muy contenta porque vida en otro planeta. Sobre todo en ese, o sea, no era como, pues en Marte se habían encontrado rastros, aunque sea como de que quizá en algún momento hubo agua, o sea, como que había más posibilidades en otros, pero Venus no. Ajá. Sin embargo, o sea, esto fue solo una observación que en realidad no ha sido confirmado otra vez. Es decir, el dato ¿no? En las gráficas que se ve como una línea de absorción de la longitud de onda de la fosfina, se la encontraron como un dato de muchos. O sea, si se lo hubieran encontrado muchas veces, digamos, si se pudiera replicar, ya sea por ese mismo equipo de investigación o por otros, pues sería evidencia más robusta. Pero no ha sido así. O sea, hasta ahora nadie ha podido replicar el resultado. ¿Qué pasa entonces? Hay gente que dice que igual y no era fosfina, sino que nada más era ruido que se Sí, estaba un metiendo error. en la lectura, Sí. o una falsa lectura de fosfina que se podría explicar por dióxido de azufre, que es una sustancia que sí, bueno, un compuesto que sí se conoce que está en la atmósfera de Venus y que estuviera dando como pues una fake señal de fosfina. Entonces, o sea, conclusión, no hay evidencia contundente de la presencia de fosfina y por lo mismo, pues menos hay evidencia de que haya microorganismos que la pudieran estar produciendo. ¡Bú! Sí, sí, sí es triste, la verdad. Pues sí, era bien, septiembre fue un mes muy emocionante por eso. Sí. Ahora, la superficie de Venus, como ya les dijimos, es como el infierno, ¿no? O sea, tiene temperaturas de 400 grados centígrados. Y también por eso la gente se adelanta mucho a decir, es imposible que haya vida, por eso se le había como dejado a un lado a este planeta. Y aquí viene una parte que empieza con mi I want to believe personal. Okay. Que es que en realidad la vida en la Tierra, o sea, por lo que sabemos, surgió una vez y hace 3.800 millones de años o 4.100 millones de años, hace muchísimo tiempo, cuando la Tierra era un lugar infernal también. O Mega. sea, no sé si tenía 400 grados centígrados en la superficie, pero probablemente sí, o sea, era como lava, así una bola de lava.
Actualmente hay formas de vida súper diversas que viven en condiciones rarísimas y súper extremas de frío, de calor, de presión, de salinidad, etcétera. O sea, life finds a way, como dice el doctor Malcolm en Jurassic Park. Entonces, si de alguna manera hubiera evolución, o sea, hubiera emergido vida en otro planeta o hubiera llegado de alguna manera desde la Tierra, de verdad que yo creo que life finds a way, o sea, que la evolución es o sea, es un proceso súper poderoso que tiene la vida y que se puede adaptar a condiciones que parecerían imposibles. Como las nubes venusinas. O Ajá. sea, a 55 kilómetros las temperaturas son, pues yo no tendría ningún problema en convivir en esos 30 graditos centígrados que se registran. Es una temperatura muy amigable para lo que nosotros entendemos como vida. Y si hubiera microorganismos en esa parte de la atmósfera, probablemente podrían mantenerse ahí durante varios meses, que en lo que sabemos de microorganismos es más que suficiente tiempo para reproducirse y mantener una población muy viable. Pasa que sí. Sí, que bien 30 grados, pero es 30 grados con lluvia de ácido sulfúrico y radiación ultravioleta. Ay, hombre, a todo se acostumbra uno. Sí, eso es lo que yo digo, a todo se adapta la vida. La cosa también es que hay súper poca agua, o sea, un mini rastrito. Eso creo que sería como quizá de lo más complicado, pero pues, ¿por qué no? O sea, I want to believe. procesan, pues sí, procesando ácido sulfúrico, tragándose la radiación ultravioleta, sobrevivir. Why not? O sea, nomás porque no pasa aquí, no quiere decir que no vaya a pasar. Hay otras Entonces eso, explicaciones. perdón, nada más un Sí. paréntesis. Si ese es el ambiente en el que tenían que sobrevivir, pues a ese se habrían adaptado quizá. Eso es lo que yo digo. Pero bueno, la fosfina podría crearse por otros procesos no biológicos. Es una molécula que necesita de mucha energía para que sus átomos se junten. Y estas condiciones de mucha energía para que sus átomos se junten parece que no existen en la atmósfera de Venus. Entonces, en la superficie sí, o sea, en esta superficie infernal con mucho calor y con un montón de presión, ¿no? Hacia más adentro de Venus, puede ser que sí. Entonces podría ser que se esté haciendo ahí y que luego erupciones volcánicas que hay en Venus que sean así como muy violentas manden la fosfina a 55 kilómetros arriba, aunque eso sería como poco probable. O sea, no descartable de que el vulcanismo pudiera estar produciendo la fosfina y mandándola 55 kilómetros de arriba en la atmósfera, pero poco probable. ¿Qué tenemos que hacer para confirmar o ya de plano terminar de tirar esta idea tan linda? Pues hay que seguir haciendo observaciones en las partes del espectro de la luz que están más cercanas al infrarrojo para encontrar otras líneas de absorción que están asociadas con fosfina, no nomás una, que fue lo que encontraron al principio, y es lo que contaba Ale, que pues resultaba entonces como poco definitivo, ¿no? Y si se encuentran, pues a lo mejor estas líneas también podrían ofrecer más información sobre dónde exactamente está localizada la fosfina y cómo van variando sus niveles a lo largo de los días, semanas, meses. Porque eso es importante pues, para ver si sí está habiendo una producción constante de eso o si fue solamente como pues justo un volcán que sí tuvo una explosión mega loca y que mandó ese poquito de fosfina ahí. Si se logra confirmar más fosfina ya de manera como más seria, los astrónomos tendrían que descartar otros métodos de producción como justo volcánicos y por temperaturas súper locas venusinas para confirmar entonces que quizás la única otra opción que queda es la de organismos vivos y tratar de confirmar esa. De ahí se tendría que hacer un modelo, una serie de modelos de producción no biológica de fosfina, hacer experimentos de laboratorio para buscar rutas químicas que no fueron consideradas en el estudio inicial. O sea, es una chamba larguísima la que se tiene que hacer. O sea, No sé si se vaya. para nada se ha confirmado vida en Venus, ni No, desconfirmado. O sea, eso no pasó. no. Solo hubo ese experimento que fue muy interesante y nos emocionó a todos. Sí, Pero ¿qué tal Marte? Marte. Marte es como el favorito, ¿no? Para encontrar vida extraterrestre. Desde hace mucho, ¿no? Desde los marcianos. Es el favorito en general, ¿no? O sea, siento que la Tierra tiene un favor y se llama Marte. Ajá. Porque a Marte duele. Ay. Ya sé dónde está la salida. Con permiso. Marte. En Marte
No sé por qué antes habría sido un favor, o sea, como de que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, pero en las últimas décadas ha sido un favorito porque se han encontrado algunas bioseñales, o parece que se han encontrado algunas bioseñales o biomarcas, como el metano. En la Tierra, el metano, el 90% del metano se produce por organismos vivos como los pedos de vaca. Y se han encontrado como rastrillos, como soplidos de metano en el hemisferio norte de Marte. Obviamente, entonces esto despierta un montón de interés porque tiene el potencial de que su origen, como el origen del metano en la Tierra, pues sea biológico. Sin embargo, hay otras explicaciones que no necesariamente, o sea, que no son que sea biológico. Pero eso no deja de ser lo interesante, ¿eh? A ver, piensen en esto. El metano, como lo platicamos, es muy reactivo, pero además se rompe muy fácilmente cuando hay radiación ultravioleta. Y según lo que entendemos de la atmósfera de Marte y lo que entendemos del metano, pues la idea de que, por ejemplo, si hubiese habido vida hace justo 4.5 billones de años cuando se formaron los planetas, se hubiera formado metano y se hubiera mantenido en la atmósfera de Marte hasta, bueno, o en Marte hasta ahora y apenas lo estuviéramos notando, es muy poco probable porque la vida química del metano es como entre 300 y 600 años, que en tiempo geológico es nada, un parpadeo. O sea, el metano que estamos viendo hoy no pudo haber sido producido cuando se formaron los planetas. Tiene que haber algo más que explique la presencia de metano ahí. Por eso es interesante, si es vida o no. Porque sí, una posibilidad de su origen biológico, como yo. Pues sí, en realidad sí. De vida muy extraña, pero igual y no tanto, porque en la Tierra hay vida así, por ejemplo. A 2 a 3 kilómetros abajo de la superficie terrestre, en un lugar en Sudáfrica, se encontraron microorganismos. Ahí Entonces, viviendo, ajá, abajo, sí, cool. enterrados. 2 a 3 Bueno, kilómetros abajo, güey, muy sí, enterrados. según yo se encontraron hace poco porque estaban buscando no sé qué con un hielo unos a mucho más, o sea, como en el Polo Norte o algo así. En fin, o sea, hay vida a muchos kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Y entonces esto lleva a la gente a pensar, bueno, si en la Tierra hay vida a kilómetros bajo la superficie, ¿por qué en otros planetas no? Como Marte. Pues sí, ¿por qué no podría haber unos organismos metanógenos porque producen el metano por su metabolismo viviendo ahí debajo del permafrost marciano? O sea, why not? Sí, dos posibilidades. Uno, microorganismos que sí se extinguieron hace un montón de tiempo y que vivían como, sí, no en la superficie y produjeron metano y este se quedó congelado en la superficie de Marte cuando este estaba tratando de salir y como las temperaturas y presiones cerca de la superficie pueden cambiar, a lo mejor esa parte de hielo que tenía el metano se derritió y ahora lo estamos empezando a detectar. Opción B, todavía hay organismos súper resistentes productores de metano viviendo en alguna parte debajo del permafrost de Marte. La explicación aburrida alternativa es que el metano tiene origen geológico, no relacionado con ningún proceso de la vida. Podría ser, perdón, podría ser, por ejemplo, producido por la oxidación de hierro, que es algo que ocurre también aquí en la Tierra en lugares como muy calientes o en volcanes que están activos. O sea, el metano podría haber quedado atrapado de forma en el hielo o como encapsulado, em, de manera que estos procesos geológicos no tendrían necesariamente que estar ocurriendo ahorita, sino podrían haber ocurrido igual hace millones de años y ahorita estarse liberando ese metano antiguo. No like, aun cuando uno de los procesos con lo que se explica quizá la producción no biológica del metano tiene un nombre padrísimo que se llama serpentinización. O sea, me encanta el nombre, pero Sí, es no es, padrísimo. no es tan emocionante. Básicamente la serpentinización es un proceso metamórfico que involucra calor, agua y cambios de presión, que ocurre cuando un mineral que está presente en Marte, que se llama la olivina, reacciona con agua, formando otro mineral que se llama serpentina, que también me parece padrísimo.
en presencia de dióxido de carbono y otros catalizadores. Entonces, cuando hay unos catalizadores en particular, este hidrógeno se combina con el carbono para formar metano. Y en Marte, pues tristemente hay todos los elementos para que este proceso pudiera explicar esto. Hay la olivina como tal, dióxido de carbono, hay los catalizadores, pero el factor se necesita agua líquida para que esto ocurra, es lo que hace que esto pues igual no sea tan obvio tampoco. Ahora, sí podría haber ventilas como justo hidrotermales debajo de la superficie de Marte que estuvieran dando metano Pues, también, y lo necesario para el metano y agua líquida, pues sí podría ser, pero tampoco nos consta. es que es difícil saber cosas de otros planetas, muy Sí. difícil. La noticia, digamos, interesante es que se han encontrado estas como fumarolas de repente de metano varias veces en 2003, en 2006, en varias regiones en Marte. En esas mismas regiones en las que se han visto estas fumarolas, hay datos que sugieren que en algún momento de Marte hubo agua líquida por ahí. Entonces, esto, o sea, estas dos cosas juntas, pues sugiere que probablemente estas áreas eran un lugar en donde pudo haber florecido la vida. Y donde, pero al mismo tiempo también sugiere que podrían haber sido un lugar donde la formación geológica de metano pudo haber sido posible. Es decir, como que la evidencia da pie a no descartar ninguna de las dos hipótesis. Exacto. Sigue siendo ambiguo, amigos. Pero está madre porque no se descarta, por eso No. I want to believe. Vamos a dejar la parte de las biofirmas ya de una vez descansar, porque vamos a entrar ya a la parte del programa que es mucho más a la contacto. ¿Quieres hacer una pequeña pausa en este momento para ello? Sí. Ahora volvemos. Llegamos con una parte, no sé si es más o menos emocionante. Yo creo que para algunas personas puede ser más emocionante porque es como vida extraterrestre que directamente se está tratando de comunicar con nosotros. No, igual y no tratando, pero evidencias directas. Y siento que porque además muchos sí vimos la película de Contacto y algunos leímos el libro y estábamos muy felices hasta que Jodie Foster encuentra a su papá en una playa, que es una cosa que es una muy mala resolución del tema. Ahí sí fallaron. Gacho. Carl Sagan, fallaste. Sí. No podía ser así 1000% aciertos. O sea, algo le iba a fallar. Lo estamos haciendo para que te sientas cómoda. No, quiero verlos a ustedes en realidad. Güey, no tiene ningún sentido, pero bueno. Aunque creo que la lógica no nada más era para que te sientas cómoda, sino para que sea algo que puedas reconocer. Claro. Que eso sí me parece una pregunta interesante, que buscamos vida y no podemos hacerlo de otra forma más que de una manera en que sea reconocible para nosotros. Y creo que ni siquiera nos podemos imaginar una forma que no fuera reconocible, porque entonces ya la reconoceríamos. Sí, creo que hay una cosa en la que el cerebro no puede producir imágenes nuevas que no tengan alguna referencia que tienen o sea, algo que haya visto o algo que haya en su imaginario inmediato. Sí, Así y aquí que no sí. nada más es como una forma, sino, o sea, como una imagen, sino una forma de vida. Pero bueno, después de esta reunión en la que Frank Drake convocó a mucha gente, es que se empieza, o sea, sí convenció a mucha gente de que se buscara vida extraterrestre por inteligente a través de transmisiones de radio. Y entonces, en ese momento es que se empieza en muchos lugares del mundo a buscar señales de radio que vengan de otros lugares del espacio exterior para ver si son señales de radio que nos podrían decir que hay vida extraterrestre. Porque hay muchas señales de radio que se producen naturalmente. O sea, estamos buscando señales de radio, desde entonces estamos buscando señales de radio que se vieran más o menos como las transmisiones que nosotros usamos para comunicarnos, que es en un rango muy acotado de frecuencias de radio. O sea, no es como cualquier onda de radio que esté por ahí. Eso no sirve. También estas señales de radio de vida extraterrestre tendrían que tener una característica que es que parece como que se están yendo. Esto de que parece como que se están yendo, que se están alejando, indica que la fuente de la que vienen se está moviendo, o sea, ya sea hacia la Tierra o lejos de la Tierra. Como Homero Simpson cuando está atrapado en el monorriel y grita y cada vez que pasa nada más oye, ¡ah! Exacto.
se va alejando el grito, así. Es excelente ejemplo, sí. Gracias. Porque entonces o sea, esto de lo que hablaría es que la señal de radio viene de un objeto cósmico como un planeta que está dando vueltas como Homero Simpson en el monorriel, o sea, orbitando a una estrella. Y hasta donde sabemos, solamente la tecnología hasta ahora humana produce señales como esa, como por ejemplo el Wi-Fi, las torres de celular, el GPS, y todas esas señales se parecen mucho a lo que se está buscando allá afuera. Y que se ha detectado en más de una ocasión. Pero el problema es que como se parece mucho a lo que hacemos nosotros también, pues entonces también es difícil saber si viene de tecnología humana de la Tierra o no. Sí, y que además también sí hay algunas cosas cósmicas que emiten este tipo de señales de radio en particular, como los pulsares, que son como los cadáveres que están girando muy rápidamente de estrellas que murieron y que sacan ondas de radio del cosmos. Y pues justo se están moviendo muy rápidamente y entonces se genera este... Pero Hay sí, otra señal que empezó a hacer de repente como, o sea, que los científicos dijeron, ay, güey, ¿qué ay, es güey. esto? Y se dieron cuenta que era un horno de microondas. O sea, sí es difícil. Bajón, ¿no? Que creas que encontraste Ajá, vida extraterrestre y es el micro. Prefiero que sea un sí, pulsar. Lo del sí, microondas sí es como de chale, qué mala sí, la onda. sí. Sí. Pero pues 2019, que en mi mente es el año pasado, pero la realidad Ajá. es que es el año antepasado. Pasó algo que detectaron algo raro los astrónomos. Una aún inexplicada Aún. señal de radio, aún 2021, babies. Ajá. Al parecer nos está llegando de la dirección de la estrella que está más cercana a nuestro Sol, que es una pequeña estrella roja que está más o menos a 4.2 años luz de nosotros, que se llama Próxima Centauri. Y para sumarle a la emoción, no solo está cerca y cumple con ciertos requisitos, sino que hay al menos dos planetas que orbitan esta estrella, uno de los cuales se sospecha que podría ser templado y rocoso, o sea, no gaseoso, como la Tierra. Tan, Oh tan, my tan, God. tan. ¡Oh, my God! Esta señal que se recibió de Próxima Centauri es de banda estrecha. Esto significa que solo ocupa un rango de frecuencias de radio como muy chiquito, como muy delgadito. Y también cumplía con la característica de como que se alejaba como Homero Simpson, como si estuviera viniendo de un planeta en movimiento. O sea, las dos características exactas que busca la investigación de vida extraterrestre inteligente. El problema es que sí la detectamos en 2019, en la primavera, y nos dio mucha emoción, pero no la hemos vuelto a escuchar. Ujú. Eh, si se confirma y en algún momento como que vuelve a aparecer o si futuras investigaciones también dan más evidencia de que sí podría ser una candidata interesante, sería la primera vez que encontramos una señal candidata buena desde 1977, que se tuvo una señal que le pusieron la señal wow, porque como, Porque, wow. porque wow, que también fue súper buen candidato, pero que nunca se volvió a detectar. O sea, este es el problema con estas señales. Las dos mejores señales que tenemos más sospechosas, más misteriosas, más prometedoras, solo se han encontrado una vez cada una. La wow es muy famosa porque, bueno, además de que hasta hace 2 años era la única que era Ujú. como realmente sospechosa, eh, bueno, lo que sucede es que nunca se ha vuelto a observar. Entonces, la WOW también era de banda estrecha. En 1977, en agosto, fue que la detectó un telescopio que se llama Oreja Grande, que se usaba en ese tiempo justo para buscar vida extraterrestre inteligente. La señal WOW parece que venía de la constelación de Sagitario y pues tenía las características que se buscan cuando de una señal que tenga origen extraterrestre. Quien lo descubrió fue un astrónomo que estaba revisando como los datos del telescopio y de repente que vio esa señal, dijo, wow, y, Escribió. y escribió, ajá, wow, como en los datos, ¿no? En el papelito y lo puso dentro de un círculo y por eso se le puso ese nombre a la señal. Duró la secuencia pues más de 1 minuto. Es decir, el telescopio captó esa frecuencia de radio durante
72 segundos, que es al parecer mucho. Sin embargo, de nuevo, no se ha vuelto a observar. No sabemos todavía qué pudo haberla producido, ¿eh? Eso es muy loco porque se han puesto ahí muchas hipótesis del origen de la emisión, incluyendo naturales y humanas y así, pero nada lo explica adecuadamente. Y sí. Sí, y bueno, aunque esto puede sonar como un bajón, en realidad tampoco descarta ni que la WOW, ni que la última, la de 2019, que se llama BLC-1, no se descarta que sean de origen extraterrestre. O sea, no se sabe. Y ya. Y lo que ese tema de que sea temporal, pues tiene todo sentido. Imagínate que justo en ese momento alguien estaba transmitiendo algo y se va y ya después cuando vuelven a encontrarse en alineación el telescopio y ese lugar en particular, pues ya no se está transmitiendo o ya no está la nave espacial ahí o qué sé yo. O sea, pues sí, tiene sentido que no vuelva a aparecer. O sea, podría haber sido como circunstancial que la detectáramos y Exacto. que luego ya no. No que nos estuvieran mandando mensajes. También puede ser que sea humana, o sea, que sea un satélite que estaba pasando, o sea, un satélite humano, ¿no? Que no se ha identificado, un avión, es más, algo mucho más trivial como un microondas, un carro que iba pasando y que tenía alguna falla eléctrica. O sea, también las otras explicaciones son como muy probables. Hay mil interferencia que alrededor de los detectores estos. No sorprende. Pero pues bueno, ahí siguen los científicos desarrollando pruebas y tratando de localizar la señal, el origen de la señal de Próxima Centauri. Sigue un telescopio ahí como recurrentemente apuntado a Próxima Centauri. Hay que reobservar, hay que replicar. Eso es lo que dice el método científico y entonces pues hay gente que sigue haciendo eso. No lo descartemos. Método científico party pooper. Totalmente party pooper. Pero bueno, vamos a llegar a uno de los momentos favoritos de este programa, que es Oumuamua. Que también es una cosa muy reciente. Hemos estado muy coyunturales de años próximos en este programa, ¿eh? O sea, es que la vida extraterrestre está tomando nueva vida. A ver, Oumuamua, creo que habíamos hablado justo cuando se detectó, que fue en 2017, pero hablamos muy poquito y ha habido más avances respecto a este objeto celeste. Entonces, Oumuamua en 2017 había como unos astrónomos en Canadá que de repente notaron en el telescopio una cosa extraña. Lo que notaron es que, bueno, antes, este telescopio con el que lo hicieron, que está en Hawái, está diseñado para justo ver objetos cercanos a la Tierra, que en generalidad son asteroides que pasan, ¿no? Por nuestras vecindades terrestres. Pero ese día lo que vieron es un objeto que estaba viajando 4 veces más rápido que lo que viajan los asteroides comúnmente, y que esto, o sea, 4 veces más rápido es 200,000 millas por hora. Entonces es como, esto está muy raro, vengan a verlo más gente. Entonces fue a verlo más gente y vieron cosas más raras. Por ejemplo, que era muy brillante. Tan brillante y tan rápido que dijeron, esto es un tipo de cosa que no sabemos qué es porque nunca hemos visto algo parecido. Le pusieron como objeto interestelar, que es algo súper vago, y que estaba como muy lejos en el sistema solar, pasando por el sistema solar. Además de lo brillante que era, 10 veces más reflectivo o sea, que refleja 10 veces más que cualquier piedra que estamos normalmente acostumbrados a detectar desde nuestro planeta, nuestro sistema solar, también tiene una forma muy chistosa, que es como piensen en un puro o en un hot cake que mide 100 metros, o sea, como en esa forma larga, por eso hacemos el corazón Oumuamua como una especie de cosa aplastada y larga, que no es ninguna forma que asociemos normalmente ni con asteroides ni con cometas, mismo caso con la brillantez. Lo loco de lo brillante y que también fue una cosa que mucha gente dijo, uy, o sea, es que es tan brillante como si fuera metal, pero metal además como pulidito.
O ¿no? sea, sí era muy brillante. Muy brillante. Y además, cuando pasaba alrededor del Sol, el objeto aceleraba mucho más de lo que se esperaba ver a raíz del campo gravitacional del Sol. O sea, los campos gravitacionales de objetos muy grandes suelen influenciar la velocidad de los objetos que están volando a su alrededor, pero este se movía mucho más rápido de lo que el Sol solito pudiera explorar. Como si algo lo estuviera propulsando. Exacto. Entonces, hay otros objetos interestelares que tienen una cosa que los propulsa, que son los cometas, que de repente se aceleran más, o sea, como si fueran un cohete, por los gases que se les están evaporando y les dan como ese, ¿no? O sea, que se muevan más rápido. Sin embargo, al observar a Oumuamua, que es como se le puso a este objeto, no parecía tener ningún indicio de que tuviera como estos gases evaporándose que lo estuvieran propulsando. Porque dejan señal, o sea, como cuando, Es como la pues colita sí, del cometa. Sí, ajá, exacto. sí. Exacto. Y además, los telescopios a los que lo apuntaron, que son telescopios especializados para encontrar evidencia de los subproductos que dejan estas colitas, como por ejemplo vapor de agua o polvo, no detectaron nada de eso. Para contribuir a la rareza, Oumuamua se desvió cerca de un 0,1% sin que nada fuerza natural pudiera explicar esta desviación, o sea, la gravedad solar, que se estuviera desgasificando, que se hubiera roto. Es una desviación importante, o sea, si esto fuera un cometa, significaría nada más y nada menos que una décima parte del objeto tendría que haberse evaporado para modificar así su rumbo, y pues no se veía nada de eso. Entonces, ¿qué era Oumuamua? Pues justo no había como una explicación. O sea, porque este movimiento raro, que fuera tan brillante, su forma extrañísima, pues al parecer no podía ser explicada ni porque hubiera chocado con otro objeto, ni porque tuviera una interacción con la gravedad del Sol o con el viento solar. Em, Hay algunas personas que dijeron que era como un cometa miniatura y que por lo tanto no se le había visto la colita de cometa porque y además que tenía una composición química inusual, sin decir pues, cuál, ¿no? O cuál es la evidencia de eso. Otro grupo dijo que Oumuamua estaba hecho de hidrógeno congelado, que es como una variación del minicometa, es decir, que fuera como un minicometa de hidrógeno congelado, lo cual podría explicar su forma extraña, porque si viniera, o sea, si como se piensa, viene de un lugar muy, muy lejano, cuando habría llegado al sistema solar, pues mucho de su cuerpecillo de hidrógeno congelado se habría derretido y entonces habría quedado pues como cuando se derrite un hielo en el pavimento, ¿no? Como un hot cake. Eso son, Pero, sí. Es pues, que hubo un señor que dijo, no, todas estas explicaciones no tienen ningún sentido. Hay una explicación que es la única plausible, o por lo menos la más plausible, y yo sé perfecto cuál es y voy a describirla en detalle. Esta persona que lo escribió es un astrofísico de Harvard, no es así Juan Pérez que está escribiendo para una revista de esas que venden en puesto de periódicos sobre aliens. No, no. O sea, Avi ok. Loeb, Sí, astrofísico de Harvard, dijo, güey, no, no Oumuamua no, solo, sí, no solo astrofísico de Harvard, o sea, es como uno de los astrofísicos más importantes actualmente. sí. Así en general, pues. Él dijo, Oumuamua no se comporta como se debería de comportar un objeto interestelar porque no es un objeto interestelar. Es el trabajo de una civilización extraterrestre. Pum. ¡Pum! Publicó un paper cargado de ecuaciones en el Astrophysical Journal Letters. O sea, no fue como de nada más sí, yo esto es lo que pienso. No. O sea, hizo matemáticas O al sea, respecto. esta es la evidencia. O sea, ¿no? La evidencia basada en los datos que tenemos de Oumuamua, sobre todo en esa aceleración que tuvo de repente. Porque lo que él decía, o sea, lo que él dice y sigue diciendo, y publicó este año un libro que justo se llama Extraterrestrial sobre esto, es que se descarta, o sea, que se descartó muy rápidamente en el caso de Oumuamua su origen artificial, es decir, por vida extraterrestre, nada más porque es loco pensar que fuera por vida extraterrestre, pero que las otras explicaciones, como la del minicometa, la de que estaba hecho de hidrógeno congelado,
no tenían ningún dato que las apoyara, eran únicamente ideas, tal cual. En cambio, lo del extraterrestre, con todas sus ecuaciones y la probabilidad y no sé qué, es como, bueno, es una hipótesis muy loca y probablemente poco probable, pero en realidad es la única hipótesis basada en datos que tenemos. ¿Qué es lo que encuentran como evidencia? Dicen sus cálculos y teorizaciones que la aceleración esta que tuvo, que fue muy loca, que no se puede explicar por la gravedad del Sol ni por nada, la explicación más económica, que se cree que de repente las explicaciones justo más simples suelen ser las correctas, es que el objeto no era un objeto como un pedazo de algo que estuviera flotando, sino que había sido manufacturado, que podía ser el equivalente alienígena como de un coche abandonado que estuviera ahí nada más flotando en el espacio como basura espacial, o bien directo, que podría ser una sonda completamente operacional que hubiera sido mandada a nuestro sistema solar para hacer una labor de reconocimiento. Ahora, justo Avi Loeb bueno, y sus colaboradores lo que dicen es que lo más probable es que haya sido como basura, o sea, que no hubiera sido una sonda de reconocimiento, sino que un cacho de nave, pues sí, se hubiera desprendido y estuviera ahí como volando por el espacio No, y al de revés, repente llegó para acá. ellos dicen que eso es lo menos probable porque que las posibilidades de que nos lo hubiéramos topado son bajísimas, que lo más probable es que sea una sonda. Oh my God, ¿es verdad? Sí, 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 sí. No, pues por eso la comunidad científica se le vino encima, porque no era nomás es manufacturado y es basura y nos lo topamos. No, es alguien lo mandó a propósito para espiarnos. O sea, y ahí fue donde todo el mundo fue como de no once. Sí, entonces se le fueron muy encima y por eso escribió su libro, según yo. Sí, obvio, pues sí. Ahora, lo que dice y lo que dice en este paper, porque además siguió como investigando esto, es que justo las otras es como, a ver, pues denme una mejor explicación. Ándale, le reto. Ajá, o sea, como órale, pues estoy mal, pero denme una mejor explicación. O sea, la del hidrógeno no tiene sentido. La del minicometa, pues de que este hechizo es un minicometa. ¿Qué otros minicometas se han conocido? Ninguno, ¿no? Y comprobó matemáticamente esto. O sea, lo del hidrógeno fue de aquí están las ecuaciones. Esto es bullshit. Sí, y lo de los otros minicometas también, es como si eso También. fuera verdad, tendríamos que estar viendo muchísimos más. O sea, si eso fuera un objeto que existiera en el universo, tendría que haber más, habríamos visto más antes, y no ha sido así. Entonces, según él, pues sí, la única explicación razonable de la aceleración extraña de Oumuamua, dado que no tenemos evidencia alguna de que tuviera una colita como de cometa, o sea, de que estuviera sacando gases, es asumir que el objeto, o sea, que Oumuamua estaba siendo movido por radiación solar, es decir, fotones que estaban rebotando en su superficie. Y la única manera en que un objeto pudiera moverse por la radiación solar es si ese objeto fuera sumamente delgado. O sea, no más de 1 milímetro de delgado, lo cual le daría una superficie de área muy, muy, muy grande. Entonces, eso es básicamente una vela que estaría movida, o sea, que su energía vendría de la luz en vez de las velas humanas que se mueven por el viento. Y pues una vela no se produce por causas naturales, una vela se produce por alguien que la quiere producir. O sea, vida extraterrestre. O sea, básicamente sí. Ahora, hay un nuevo twist si uno compra la versión de Loeb, pues sí es medio de una desilusión, porque es una nueva hipótesis que Que salió acaba a de la salir luz. antier. Ujú. Básicamente se dice nuevos científicos ahora que Oumuamua puede no ser una pieza de tecnología alien, como sugiere Loeb, sino un pedazo de un planeta parecido a Plutón. O sea, ya no se cree que haya sido un objeto que estuviera constituido principalmente de hielo, como los cometas que conocemos, sino quizá otro tipo de hielos que no son estándar para nosotros, O sea, no de agua. no de agua. Ujú. Y lo que hicieron fue calcular cómo estos hielos podrían sublimarse, o sea, convertirse directamente de sólido a gas sin pasar por líquido, conforme Oumuamua pasaba cerca del Sol.
y cómo esta sublimación lo empujaría por los gases que están sacando. O sea, Entonces, estos científicos con esta hipótesis lo que dicen también es que estos hielos de otras cosas que no son agua son más reflectivos de lo que se pensaba. Es decir, reflejan más la luz como Oumuamua la estaba reflejando mucho. Entonces, que si Oumuamua estuviera hecho de estos hielos como muy brillosillos, entonces su tamaño sería mucho más chiquito de lo previamente estimado, que era, ¿no? Que era como de largo 100 metros o una cosa así, sino que más bien era una cosa como de, pues sí, chiquita, como de 7 metros de largo. Y que o sea, que el efecto de propulsión de gas sublimado sí tendría un efecto de propulsión mayor que lo que tienen los cometas. Y eso explicaría como su velocidad muy loca. Entonces, eso explicaría el brillo, la forma, la aceleración, y además encontraron que en particular el hielo hecho de nitrógeno, o sea, nitrógeno sólido, podría explicar básicamente todas las características y comportamiento de Oumuamua. Y además es algo que ya se ha visto en superficies cósmicas, como en la superficie de Plutón y de Tritón, que lo que sugiere es que este visitante interestelar podría estar compuesto del mismo material. Ahora, la cosa, más bien, si esto es así, o sea, si tienen razón y Oumuamua está hecho de este hielo de brillosillo que se desprendió de un planeta similar a Plutón, quiere decir que hay un planeta que no conocemos, que está más allá de Plutón, Claro, que de algún lugar así tuvo que haber venido. como un exoplutón. Ajá. Ahora, la cosa que dice Avi Loeb, no es que Avi Loeb sea un loco y que diga, ok, sí, ya hay vida extraterrestre y hay que buscar y por qué nos querían espiar, sino más bien dice, tendríamos que dar chance a que este tipo de hipótesis fueran investigables en la ciencia, sobre todo porque es una hipótesis que está basada en evidencia empírica. O sea, ese es todo su rollo. A ver, ahí está la evidencia. No es en ese sentido, no es que sea una hipótesis, digamos, pseudocientífica o de charlatanes. Sin embargo, hay como mucha resistencia, es lo que él dice, por investigar este tipo de cosas, a pesar de que, como dice nuestro amigo Memo, ahí está la evidencia. Pues sí. Y de eso se trata su libro. Ahora, esto nuevo pues, también tiene, pues, sí tiene cosas que parecen respaldar que quizá Oumuamua sí es este pedazo de algo como nitrógeno sólido. Sí, lo que se cree es que quizá Oumuamua no era plano, como es cuando lo vimos, cuando por primera vez entró al sistema solar, pero que la luz del sol lo fue erosionando, como medio derritiendo, hasta dejarlo como en una astillita chiquita comparado con lo que era originalmente, que probablemente tenía 95% más de masa antes de que nosotros lo viéramos. Y lo que dicen los investigadores que proponen esto es que lo mismo debería de pasar con cometas de hielo hecho de agua, pero que pasa a un nivel mucho menor, porque el hielo de agua se sublima mucho más lento que el nitrógeno, que el hielo de nitrógeno. Y pues eso, Y pues entonces sí. tampoco se descarta. I No, want to believe. pero pues todo es muy interesante porque sigue, o sea, sigue habiendo mucha discusión y se está haciendo mucho, como se está teniendo mucha reflexión de muchas cosas alrededor de esto y eso siempre es muy interesante. Y eso es todo por hoy, amiguitos. A Sí, menos que sean Patreons y les vamos a contar sobre delfines extraterrestres y LSD. este es un gran momento para hacerse Patreon. Para hacerlo, como ya les dijimos al principio del programa, deben de visitar patreon.com/mandrax y averiguar ahí los requisitos. Muy fácil. Sí, Y muchas gracias por escuchar, sí, muchas gracias por compartirnos y nos vemos. sí. Hasta la próxima. Adiós.